Las cruzadas. A finales del siglo XI, Europa era un mundo fragmentado, pero sediento de cambios. Los príncipes feudales luchaban entre sí, los campesinos vivían en la pobreza y los caballeros buscaban nuevos caminos hacia la gloria y la riqueza. La Iglesia Católica, liderada por el Papa en Roma, buscaba fortalecer su influencia y unir a los pueblos cristianos. La importancia de Jerusalén fue un factor clave. Esta ciudad era un lugar sagrado para tres religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los cristianos, era el centro de su fe, el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Para los musulmanes, era la ciudad desde la que el profeta Mahoma ascendió al cielo. Para los judíos, era el legado del antiguo templo de Salomón. En el siglo XI, Palestina estaba bajo dominio musulmán. Durante mucho tiempo, los peregrinos pudieron visitar el santuario sin obstáculos. Pero a mediados de siglo, los selyúcidas, conquistadores turcos, llegaron al poder en Asia Menor y Oriente Medio. Invadiendo Bizancio, derrotaron a su ejército en Manzikert en 1071 y conquistaron importantes territorios. Las peregrinaciones se volvieron inseguras, las carreteras fueron bloqueadas y el santuario se vio amenazado. El emperador bizantino Alejo y Comneno pidió ayuda a Occidente. No esperaba que la respuesta fuera solo apoyo militar, sino toda una era de cruzadas. En 1095, el Papa Urbano II habló en el Concilio de Clermont. Su discurso se convirtió en legendario. Habló del sufrimiento de los cristianos orientales y de los lugares sagrados profanados por los infieles. Hizo un llamamiento a los caballeros para que pusieran fin a sus luchas internas y volvieran sus espadas contra los enemigos de Cristo. Sus palabras encendieron los corazones. La multitud gritó: «Dios lo quiere», y esto se convirtió en el lema de las cruzadas. La respuesta superó todas las expectativas. Miles de personas, caballeros, campesinos, mendigos, monjes, emprendieron el viaje. Estaban unidos por la fe, la sed de aventura y la esperanza de obtener el perdón de sus pecados y riquezas. Así comenzó la primera cruzada. Los primeros en partir fueron multitudes de personas pobres. Este movimiento pasó a la historia como la Cruzada de los Campesinos. Partieron sin armas ni provisiones, esperando un milagro. Muchos murieron en el camino, otros saquearon comunidades judías en Europa y otros llegaron a Hungría y fueron destruidos allí. El verdadero ejército de cruzados se reunió más tarde. Estaba liderado por los caballeros de los feudales más poderosos: Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, Bohemundo de Tarento, Tancredo y Hugo de Vermandois. Sus tropas eran más disciplinadas y marcharon a través de Bizancio y Asia Menor, llegando a acuerdos de acción conjunta con el emperador Alejo. El viaje fue difícil. En Asia Menor, los cruzados se encontraron con los selyúcidas. En la batalla de Dorilaeum, estuvieron a punto de ser destruidos, pero resistieron el ataque y obtuvieron la victoria. Este éxito les levantó el ánimo y demostró que la campaña tenía posibilidades de éxito. Los cruzados siguieron adelante, sufriendo el calor y el hambre. En 1097, se acercaron a Antioquía, una de las ciudades clave de Siria. El asedio duró muchos meses. La gente moría de hambre, comiendo caballos e incluso hierba. Pero la ciudad cayó cuando uno de sus defensores la traicionó y abrió las puertas. Los cruzados apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento cuando un enorme ejército selyúcida se acercó a la ciudad. Comenzó una nueva batalla. Los cruzados, agotados y debilitados, casi habían perdido la esperanza. Pero la fe y el fanatismo les dieron fuerzas. Salieron fuera de las murallas y asestaron un golpe decisivo. Los selyúcidas huyeron. Antioquía quedó en manos de los cruzados. El camino a Jerusalén estaba abierto. En 1099, los cruzados se acercaron a la ciudad santa. Solo quedaban unos 20.000 de los cientos de miles originales. El asedio de Jerusalén fue la culminación de la campaña. La ciudad estaba bien fortificada y los defensores estaban preparados para resistir. Los cruzados construyeron torres de asedio y catapultas y cavaron túneles. En julio de 1099 comenzó el asalto decisivo. Tras feroces combates, los cruzados irrumpieron en la ciudad. Lo que sucedió a continuación se convirtió en una de las páginas más sangrientas de la historia de la Edad Media. Las crónicas dicen que la sangre en las calles llegaba hasta las rodillas de los caballos. Musulmanes y judíos, residentes sin distinción, fueron masacrados. Los cruzados consideraron que se trataba de un castigo y una purificación.
Jerusalén fue capturada. Godofredo de Bouillon se convirtió en gobernante, pero se negó a llevar el título de rey en una ciudad donde, según él, solo reinaba Cristo. Se autodenominó defensor del Santo Sepulcro. La primera cruzada terminó con un éxito espectacular. En Europa se consideró un milagro. En Oriente se consideró una catástrofe. Los cruzados fundaron estados, el Reino de Jerusalén, el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía. Pero la victoria solo marcó el comienzo de una larga y sangrienta historia que duró casi 200 años. Tras la conquista de Jerusalén en 1099, surgió una nueva realidad política en Oriente. Se formaron 4 estados en las tierras conquistadas por los cruzados: el Reino de Jerusalén, el Condado de Trípoli, el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa. En conjunto, se les denomina Oriente Latino. El centro de este sistema era el Reino de Jerusalén. Su gobernante era Godofredo de Bouillon, pero no se hacía llamar rey, sino defensor del Santo Sepulcro. Tras su muerte, sus sucesores adoptaron el título de rey. Estos estados eran frágiles. Había pocos cruzados y se encontraban rodeados por una población hostil. La mayoría de los habitantes de Tierra Santa eran musulmanes, así como cristianos de rito oriental, a quienes los latinos no siempre aceptaban como aliados. Para mantener el poder, los cruzados construyeron castillos. Pronto, poderosas fortalezas se alzaron sobre Palestina y Siria: Crac des Chevaliers, Bellevue, Kerak. En ellas vivían caballeros y guarniciones que podían resistir largos asedios. Las nuevas órdenes militares comenzaron a desempeñar un papel especial. Así surgieron los templarios y los hospitalarios. Los templarios, de la palabra templo, vivían en el antiguo templo de Salomón y se consideraban defensores de los peregrinos. Los hospitalarios comenzaron como una hermandad que cuidaba de los enfermos, pero rápidamente se convirtieron en una fuerza militar. Estas órdenes estaban vinculadas por juramentos de lealtad, vestían ropas especiales, una capa blanca con una cruz roja para los templarios, y vivían según reglas estrictas. En las primeras décadas después de 1099, los cruzados mantuvieron sus tierras. Pero pronto el mundo musulmán comenzó a responder. Si bien a principios del siglo XI los musulmanes estaban divididos en suníes y chiíes, selyúcidas y fatimíes egipcios, poco a poco comenzaron a unirse. La primera señal de advertencia fue la caída del condado de Edesa en 1144. Este golpe sacudió a Europa. Por primera vez, uno de los estados latinos había sido destruido. La respuesta fue la Segunda Cruzada. El famoso Bernardo de Claraval, líder espiritual de Europa, fue el predicador de la nueva campaña. Sus palabras encendieron a los reyes. 2 monarcas lideraron la campaña: el rey Luis VII de Francia y el emperador alemán Conrado III. Era la primera vez que la cruzada era liderada por los gobernantes de los estados más grandes de Europa. Sin embargo, la campaña resultó ser un desastre. El ejército alemán fue derrotado en Aigues-Mortes. El ejército francés apenas logró llegar a Antioquía y Jerusalén. El intento de tomar Damasco en 1148 fracasó. Los cruzados se retiraron con grandes pérdidas. Esto supuso un shock para Europa. La Segunda Cruzada demostró que la guerra en Oriente no era solo un impulso religioso, sino también una difícil empresa militar que requería disciplina y estrategia. Mientras tanto, un nuevo líder estaba surgiendo en Oriente: Saladino. Tras el fracaso de la Segunda Cruzada, la situación en Tierra Santa cambió drásticamente. El mundo musulmán dejó de estar fragmentado. Un nuevo líder apareció en el horizonte: Salah ad-Din, conocido en Europa como Saladino. Saladino provenía de una familia kurda. Comenzó su carrera como comandante militar en la corte del sultán egipcio, pero pronto se convirtió en el gobernante de facto de Egipto. Su talento no solo residía en el arte militar, sino también en la diplomacia. Logró unir Egipto y Siria, y luego otras tierras. Por primera vez en muchas décadas, los musulmanes de Oriente Medio actuaron como un frente unido. En 1187, Saladino asestó un golpe decisivo a los cruzados. En la batalla de Atín, sus tropas rodearon al ejército del Reino de Jerusalén. Los cruzados sufrían por el calor y la sed, y su formación se desmoronó. En el momento decisivo, la caballería musulmana aplastó al enemigo. Miles de prisioneros cayeron en manos de Saladino, incluido el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan. La reliquia, la cruz en la que supuestamente fue crucificado Cristo,
fue capturada por los musulmanes. Esta pérdida conmocionó al mundo cristiano. Tras su victoria, Saladino tomó Jerusalén fácilmente. Pero, a diferencia de la crueldad de los cruzados en 1099, mostró misericordia. Permitió a los habitantes abandonar la ciudad a cambio de un rescate y perdonó la vida a aquellos que no podían pagar. Para los musulmanes, se convirtió en un héroe, para los cristianos, en un terrible enemigo, pero al mismo tiempo en un digno adversario. La noticia de la caída de Jerusalén se extendió por toda Europa. Causó una gran conmoción. El Papa convocó una nueva cruzada. Así comenzó la Tercera Cruzada. En ella participaron 3 grandes monarcas, el emperador alemán Federico Barbarroja, el rey francés Felipe II Augusto y el rey inglés Ricardo I, conocido como Corazón de León. Federico Barbarroja lideraba un enorme ejército alemán, pero murió trágicamente en su camino por Asia Menor, se ahogó en un río. Su ejército, privado de su líder, se desintegró. Felipe II y Ricardo Corazón de León llegaron por mar. Pero ya en Tierra Santa comenzaron las disputas entre ellos. El rey francés pronto regresó a casa, dejando a Ricardo como comandante en jefe. Ricardo Corazón de León fue uno de los reyes caballeros más destacados de su época. Era un guerrero valiente y un comandante talentoso. Sus campañas contra Saladino se convirtieron en legendarias. En 1191, Ricardo conquistó la ciudad portuaria de Acre tras un difícil asedio. La victoria vino acompañada de crueldad, ordenó la ejecución de los musulmanes capturados. A esto le siguió la famosa batalla de Arsuf. El ejército de Saladino atacó a los cruzados mientras marchaban por la costa. Ricardo mantuvo una disciplina férrea. Sus caballeros resistieron el ataque y solo contraatacaron cuando él dio la señal. El resultado fue devastador, las tropas de Saladino se retiraron. A pesar de sus éxitos, Ricardo no pudo reconquistar Jerusalén. Su ejército estaba agotado y el camino de vuelta a casa le llamaba. Inglaterra se enfrentaba a dificultades políticas. En 1192, firmó la paz con Saladino. Según el tratado, Jerusalén permanecía en manos musulmanas, pero se permitía a los cristianos peregrinar a los lugares sagrados. Así terminó la Tercera Cruzada. No logró su objetivo principal, pero restauró el sentido de poder de Europa y dio lugar a leyendas sobre Ricardo y Saladino, 2 líderes que se respetaban mutuamente incluso en la guerra. Pasaron varios años tras el final de la Tercera Cruzada. Jerusalén permaneció en manos musulmanas y en Europa se oían cada vez más voces que pedían una nueva campaña. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III anunció una nueva cruzada. Su objetivo era de nuevo Jerusalén, pero la realidad tomó un camino diferente. En 1202, los ejércitos cruzados se reunieron en Venecia. El plan era sencillo, navegar hacia el sur, desembarcar en Egipto y desde allí atacar Tierra Santa. Pero los cruzados no tenían suficiente dinero para pagar a la flota veneciana. Los venecianos, liderados por el dux Enrico Dándolo, les ofrecieron un trato. Primero, los cruzados ayudarían a Venecia a conquistar la ciudad de Sadar, en Dalmacia, y luego continuarían su travesía. Sadar era una ciudad cristiana, y cuando los cruzados la atacaron, causó horror en toda Europa. El Papa Inocencio los excomulgó, pero la campaña continuó. El siguiente paso fue aún más desastroso. El príncipe bizantino Alejo, hijo del emperador depuesto Isaac II, llegó al campamento de los cruzados. Prometió que si los cruzados le ayudaban a recuperar el trono, les daría oro, comida y apoyo militar para su campaña a Jerusalén. Los cruzados aceptaron. En lugar de Egipto, sus barcos navegaron hacia Constantinopla. En 1203, sitiaron la capital bizantina, la tomaron por asalto y colocaron a Alejo en el trono. Pero pronto la situación cambió, comenzó el descontento en la ciudad y estalló una rebelión. Alejo fue asesinado. Los cruzados se quedaron sin la recompensa prometida. Decidieron tomarla por la fuerza. En abril de 1204, el ejército cruzado asaltó Constantinopla. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los desastres más terribles de la historia de Europa del Este. Durante 3 días, la ciudad fue objeto de saqueos y destrucción. Palacios, templos, bibliotecas, todo fue saqueado. El santuario del mundo ortodoxo, Santa Sofía, fue profanado. Según testigos presenciales, los soldados irrumpieron en los monasterios, derribaron iconos, pisotearon objetos sagrados y quemaron edificios.
Obras de arte y reliquias de valor incalculable fueron llevadas a Europa. Muchas de ellas aún se encuentran en Venecia, en la Catedral de San Marcos. En el lugar del Imperio bizantino, los cruzados crearon el Imperio latino con capital en Constantinopla. Pero esta entidad resultó ser débil. Solo duró unas décadas y Bizancio fue restaurado, aunque ya muy debilitado. La Cuarta Cruzada no logró su objetivo. Jerusalén permaneció en manos musulmanas y, en cambio, el aliado del mundo cristiano, Bizancio, fue destruido. Esta herida nunca se curó. El Oriente musulmán vio esto como una prueba de que los cruzados no habían venido por la fe, sino por el lucro. Europa perdió su autoridad moral y las relaciones entre católicos y cristianos ortodoxos se vieron dañadas durante siglos. Pasaron varias décadas tras el desastre de la Cuarta Cruzada. Jerusalén permaneció en manos musulmanas. Europa no podía aceptar esto y se preparaba para otra campaña. A principios del siglo XIII, quedó claro que la clave de Tierra Santa estaba en Egipto. Era allí donde se concentraba el poder militar y económico de los musulmanes. Quien conquistara Egipto podría dictar sus condiciones en Jerusalén. En 1217 comenzó la Quinta Cruzada. Un ejército procedente de Europa desembarcó en Egipto y sitió la ciudad de Damieta, una fortaleza de importancia estratégica situada a orillas del Nilo. El asedio fue largo y difícil. En 1219, los cruzados tomaron la ciudad. Fue un éxito, pero más adelante les esperaba el desastre. Los cruzados marcharon sobre el Cairo. Pero la crecida del Nilo convirtió la zona en un pantano. Los egipcios destruyeron las presas y el ejército quedó atrapado. Las enfermedades, el hambre y los ataques enemigos provocaron la muerte de un gran número de personas. Al final, los cruzados se rindieron y se vieron obligados a abandonar Egipto, perdiendo todo lo que habían conquistado. La Quinta Cruzada terminó en un completo fracaso. Unos años más tarde, Europa hizo un nuevo intento. Esta vez, la atención se centró en Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un gobernante poco común, culto, aficionado a la ciencia, conocedor del árabe y respetuoso con la cultura oriental. Federico II retrasó la campaña durante mucho tiempo, por lo que incluso fue excomulgado por la Iglesia. Pero en 1228, finalmente partió hacia Tierra Santa. Su cruzada pasó a la historia como la única en la que casi no se derramó sangre. Federico II utilizó la diplomacia. Inició negociaciones con el sultán Al-Kamil, sobrino de Saladino. En ese momento, al sultán le convenía hacer las paces, tenía problemas dentro de su propio país. En 1229 se firmó un tratado, Jerusalén fue entregada a los cristianos, mientras que a los musulmanes se les permitió conservar sus lugares sagrados. Federico II entró en Jerusalén sin luchar. Se colocó la corona del rey de Jerusalén en su propia cabeza, aunque el Papa no reconoció sus acciones. Así, la Sexta Cruzada logró su objetivo mediante la paz en lugar de la guerra. Pero el éxito fue temporal. En pocos años, los musulmanes reconquistaron Jerusalén. En el siglo XIII, Europa se vio envuelta una vez más en la idea de una cruzada. Esta vez, la inspiración vino del rey francés Luis IX, que pasó a la historia como Luis el Santo. Era un monarca profundamente religioso que veía las cruzadas no solo como una maniobra política, sino también como un deber sagrado. En 1248 comenzó la Séptima Cruzada. Luis reunió un enorme ejército y lo envió a Egipto, creyendo que esa era la clave para Jerusalén. El ejército desembarcó en Damieta y capturó fácilmente la ciudad. Esto inspiró confianza, pero entonces comenzaron las dificultades. Los cruzados se adentraron en Egipto y se encontraron con una feroz resistencia. En Mansura, sus tropas quedaron rodeadas. Las enfermedades y la falta de comida y agua debilitaron al ejército. El propio Luis IX fue hecho prisionero. Fue rescatado por una enorme suma, pero la campaña terminó en una humillante derrota. Sin embargo, el rey no renunció a su sueño. 20 años más tarde, emprendió otra campaña, la Octava Cruzada de 1270. Esta vez, el objetivo era Túnez. Luis esperaba convertir al gobernante local al cristianismo y utilizar Túnez como base para nuevos ataques contra Egipto. Pero el plan fracasó desde el principio, se desató una epidemia en el campamento de los cruzados. El propio Luis enfermó y murió bajo las murallas de Túnez. Con su muerte, se desvaneció el último gran entusiasmo por las cruzadas.
Europa estaba decepcionada por los interminables fracasos. Mientras tanto, una nueva fuerza crecía en Oriente, los mamelucos, los gobernantes militares de Egipto. Consiguieron expulsar finalmente a los cruzados. En 1291 cayó Acre, el último gran bastión cristiano en Palestina. Después de eso, las cruzadas a Tierra Santa llegaron a su fin. Las cruzadas duraron casi 200 años. No lograron su objetivo principal, la ciudad santa de Jerusalén permaneció en manos musulmanas. Pero su influencia en Europa y Oriente Medio fue enorme. Comercio y economía. La principal consecuencia fue el desarrollo del comercio. Los cruzados abrieron nuevas rutas entre Oriente y Occidente. Las especias, la seda, las piedras preciosas y las medicinas comenzaron a fluir desde Siria, Egipto y Asia Menor hacia Europa. Los europeos descubrieron el azúcar, los cítricos, el arroz y nuevos tejidos. Este comercio enriqueció ciudades italianas como Venecia, Génova y Pisa. Se convirtieron en potencias marítimas que controlaban el mar Mediterráneo. Impacto en las ciudades y la artesanía. Las ciudades europeas crecieron y se fortalecieron. La demanda de productos orientales estimuló la artesanía. Herreros, tejedores y constructores navales recibieron nuevos pedidos. La economía monetaria se volvió más importante que el trueque. Junto con los productos, el conocimiento también se extendió a Occidente. A través de los árabes, los europeos conocieron las obras de antiguos filósofos y científicos. Las matemáticas, la medicina y la astronomía recibieron un nuevo impulso. Cultura e ideas. Las cruzadas introdujeron en Europa la cultura más desarrollada de Oriente. Los cruzados vieron ciudades ricas, palacios y universidades. Se dieron cuenta de que el mundo era más grande que sus pueblos y castillos natales. Esto despertó su interés por los viajes y el conocimiento. Más tarde, esta experiencia se convertiría en la base del Renacimiento. Política y papado. El Papa intentó utilizar las cruzadas para establecer su liderazgo en el mundo cristiano. Pero los fracasos y los escándalos, especialmente el saqueo de Constantinopla, minaron la autoridad del papado. Los monarcas reforzaron sus posiciones. Las cruzadas demostraron que los reyes podían liderar a un gran número de personas, recaudar impuestos y organizar ejércitos. Esto aceleró la formación de estados centralizados. Impacto en Oriente. Para los musulmanes, las cruzadas fueron una prueba, pero también un incentivo para la unificación. Bajo el liderazgo de Saladino y luego de los mamelucos, el mundo islámico logró contraatacar y salir fortalecido. La astronomía, las matemáticas y la alquimia también llegaron a Europa. Este fue el primer paso hacia la futura revolución científica. Moda y arte. Los cruzados trajeron telas de Oriente, seda, terciopelo, acero de Damasco y alfombras. Estos artículos causaron sensación y cambiaron los gustos de la nobleza. La arquitectura de los castillos y las catedrales también cambió. Los arcos orientales, los ornamentos y las nuevas técnicas de construcción llegaron a Europa. El estilo gótico debe mucho a estas influencias. Ideas y visión del mundo. Las cruzadas ampliaron los horizontes. Europa dejó de ser un mundo cerrado de pueblos y castillos. La gente aprendió sobre otras culturas, otras religiones, otros países. Aunque las guerras estuvieron acompañadas de odio, el interés por Oriente creció. Aparecieron notas de viaje, crónicas e historias sobre maravillas. Todo ello alimentó la imaginación y la sed de descubrimientos. Fe y decepción. Para la Iglesia, las cruzadas se convirtieron en un legado ambiguo. Por un lado, reforzaron la autoridad del papado y demostraron el poder del entusiasmo religioso. Por otro lado, los fracasos, la crueldad y, sobre todo, el saqueo de Constantinopla minaron la confianza. Muchos comenzaron a dudar de la santidad de estas guerras. Esto se convirtió en uno de los pasos hacia futuras disputas religiosas y la reforma. El fin de una era. En 1291, Acre cayó y los estados cruzados dejaron de existir. Pero la idea misma de las cruzadas perduró durante mucho tiempo. En los siglos XIV y XV, los papas llamaron a nuevas campañas contra los turcos y los paganos, pero el entusiasmo anterior había desaparecido. Sin embargo, la imagen del cruzado permaneció en la memoria de Europa. Pasó a formar parte de las leyendas, la literatura y la política. Conclusión. Las cruzadas no recuperaron Jerusalén, pero cambiaron el mundo.
Europa se hizo más rica, más experimentada y más abierta. Oriente y Occidente se conocieron, a través de la sangre y el odio, pero también a través del comercio y la cultura. Estos 200 años se convirtieron en uno de los puntos de inflexión de la historia. De un mundo feudal cerrado nació Europa, que pronto iniciaría el Renacimiento y los grandes descubrimientos geográficos. Y todo esto surgió de un grito en el Concilio de Clermont, así dice Dios.